El sueño de muchos políticos siempre ha sido permanecer en la memoria colectiva, permanecer dentro del corazón de la ciudadanía y ser recordado como la gran figura de desarrollo o la persona que permitió un gran avance en la sociedad o que hizo girar las tornas de la historia. Pero, como sabemos, muchos políticos nunca logran eso. La gran mayoría de los políticos siempre son personas deleznables y detestables que nos llevan a odiar inclusive la vida política de una nación. Así que en esta ocasión, acompáñame a investigar qué es el ostracismo y por qué es más interesante revivirlo que hacer consultas populares. Muchas democracias tienen problemas, muchas democracias no son perfectas, y actualmente sigue el debate sobre cómo es que un gobierno puede ser bueno o cómo es que un gobierno es ideal para poder llevar a cabo un mejor gobierno ante los ciudadanos y no romper el pacto social establecido. En ese sentido, muchos ciudadanos siempre se han preguntado, ¿cómo es que podemos llevar a cabo acciones contra los políticos en turno o contra los políticos que ya se sucedieron y los cuales dejaron mal sabor de boca en la ciudadanía? Por ejemplo, es el caso de los ciudadanos chilenos que están en contra de lo que Pinochet en su momento hizo durante su dictadura, o el caso de los gobiernos o de los ciudadanos en otros tipos de países que están en contra de las situaciones o de las decisiones tomadas en el pasado. Por eso es que los ciudadanos siempre se preguntan, ¿qué podemos hacer? En México se llevó a cabo la consulta popular, donde participó el 7% de la población de un total de 90 millones de personas. ¿Esto qué quiere decir? Que fue un rotundo fracaso porque no participó ni la mitad. Pero, ¿por qué una consulta popular? ¿Acaso la democracia no tiene otros mecanismos? ¿Acaso no podemos guillotinar a alguien así como lo hicieron los franceses con Luis XVI? ¿Qué acaso nos tenemos que esperar a que la ley sea un trámite burocrático donde nos digan, ah, sí, deje su solicitud y dentro de 5 años veremos si enjuiciamos a estos hijos de... ¡Y te largas porque el pueblo no te quiere! ¡E incómodo! ¡Ya andas acomodando como puedas! Como bien sabemos, nuestras repúblicas o nuestras democracias son herederas del mundo romano y del mundo griego. En ese sentido, hay que aclarar un poquito qué es lo que pasaba en estas repúblicas antiguas y por qué es lo que nos interesa tanto. En el mundo romano, la figura del cursus honorum representaba la trayectoria política a la cual cualquier ciudadano podía aspirar. Es decir, existía una especie de rangos y una especie de requisitos bajo los cuales los ciudadanos podían adquirir ciertos cargos políticos, siempre y cuando fuese una persona honorable y que representase los intereses de la ciudadanía. Así, por ejemplo, si no representaba los intereses o se comportaba de tal modo que no pudiera representar a la ciudadanía en pleno, se le dañaba su cursus honorum y se le impedía seguir con los cargos. O si en dado caso hacía mal uso de su puesto político, se le declaraba una persona no grata para la República Romana, se le destituía en el mejor de los casos o se le asesinaba en el peor de los casos. Aunque, ¿por qué peor de los casos? Si era una forma de deshacerse del mal desde la raíz. Bien, entonces, tal vez puedas decirnos a quién piensas matar. Bueno, comencemos por ti. Pero en el mundo griego existió una figura un poco más interesante. Esta se llamaba ostracismo, la cual era un exilio de 10 años al cual se sometía al político al que toda la polis tenía que votar. Este modelo solamente se aplicó en la ciudad ateniense. Tenemos noticias por Aristóteles que se aplicó en una u otra ciudad, pero es más recordado porque era la forma en que la política ateniense se regulaba. Es decir, cuando teníamos un político que por sus largos cargos públicos o sus largos años de servicio a la ciudad se había convertido en una figura dominante y prominente que tenía cierto poder en ciertos ámbitos, que dominaba el ejército, la marina o tenía un gran poder económico, la ciudad misma recapacitaba y sabía que si se le permitía a esta persona seguir acumulando más poder, iba a poder caerse en una tiranía, por lo cual se le tenía que exiliar. Este exilio era una forma de decirle, a ver, tranquilízate, relájate, vete a pasar unas vacaciones por allá, luego regresas. ¿Por qué? No era tan como tal acabar con el ciudadano, sino era permitirle mantener sus derechos políticos, civiles, dentro de la polis, pero fuera de la polis. Así la ciudad se regulaba e impedía que hubiese el surgimiento de una posible tiranía. Con 5 votos, eres el rival más débil. Adiós. Y es que el ostracismo era visto como un bien necesario, ya que
Era la forma en que la polis regulaba su vida democrática e impedía que surgiese probablemente un sistema tiránico bajo el cual cierta clase dominante o cierto grupo político se tratase de perpetuar, porque el gran defecto de la política o del poder es que todo el mundo quiere perpetuarse y mantener sus privilegios. Así que, por ejemplo, nosotros podríamos decidir qué queremos. ¿Queremos juicios políticos donde se nos diga, sí, vamos a enjuiciarlos y vamos a ver si cometieron actos malos? ¿O queremos desterrar a los ciudadanos como en la antigua Grecia? ¿O queremos acabar de tajo con el problema como en la antigua Roma? Al final del día tenemos que meditar qué es lo que más le conviene a la república: tener políticos que se quieran perpetuar en el poder y mantenerse en cargos públicos durante más de 10 años aunque no hagan nada, o queremos revitalizar nuestra democracia evitando que se perpetúen esos políticos y que lleguen caras frescas con soluciones nuevas. Por eso es que el ostracismo era necesario en la antigua polis, y yo considero que es necesario en este siglo XXI porque tenemos tantos políticos, pero ninguno ha podido resolver los problemas a los que se enfrenta este país. Así que, ¿por qué no exiliarlos? ¿Por qué no mandarlos lejos un rato y en lo que vemos qué hacemos con las nuevas decisiones que tenemos que tomar? ¿Acaso queremos que se perpetúen autocráticamente y se forme una nueva aristocracia republicana bajo la cual se nos diga, estos políticos son los que nos convienen y por eso los tenemos que reelegir eternamente? ¿O queremos una democracia verdadera donde cualquier ciudadano tenga acceso a un cargo público? Así que, querido amigo o querida amiga, ustedes deciden: ostracismo o aristocracias políticas que no resuelven nada.